La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha emitido un dictamen favorable a la reorientación de más de 30 millones de dólares para fortalecer el Plan Control Territorial. ¿Qué tipo de fiscalización podría ejercer la Asamblea Legislativa sobre el destino de los fondos y cuál ha sido el compromiso de los funcionarios que dispondrán de esos recursos? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Con nuestros invitados vamos a conversar sobre el presupuesto para el apoyo al Plan Control Territorial desde la Comisión de Hacienda y este martes que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha anunciado en horas de la tarde la segunda fase denominada Oportunidades. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Margarita Escobar. Ella es diputada del partido de oposición de Alianza Republicana Nacionalista, también integrante de la Comisión de Hacienda. Diputada, buenas noches, bienvenida. William, buenas noches, un gusto estar en su programa con su distinguido invitado y buenas noches, estimados amigos televidentes. Perfecto, también nos acompaña en nuestros estudios y agradecemos su visita de Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, partido en formación en este momento, ¿no? También integrante de la Comisión de Hacienda en Asamblea Legislativa. Juan José, buenas noches, William, un gusto. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, diputado. Bueno, excelente. Creo que iniciamos rápido entonces porque tenemos dos temas centrales. Justamente la decisión que tomaron ustedes en Asamblea Legislativa este día con este dictamen que entenderíamos será aprobado entonces en sesión plenaria el jueves, pasado mañana. Un poco más de 30 millones de dólares que ustedes han aprobado para el apoyo logístico a la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada. Es la reorientación de fondos, sin duda alguna. Diputado Escobar, así rápidamente, a manera de introducción, entonces explíquenos, el dictamen finalmente se logró por unanimidad. Escuchamos en algún momento determinado algunos diputados del Partido Arena que inicialmente estaban un poco, no sé si era que no tenían claridad o no habían tomado una decisión como fracción. A estas alturas, usted me explicará si ya hay una decisión entonces como fracción de respaldar esta propuesta incluso cuando pase al Pleno. En la Comisión de Hacienda se aprobó por unanimidad los dos dictámenes para atender la solicitud del presidente Nayib Bukele en su fase 1 del plan de seguridad que tiene que ver con el control territorial. La fracción de Arena se reúne los días jueves en la mañana donde se les explicará el alcance de los dictámenes. Sí. Pero más allá de la unanimidad numérica que pueda existir o no, sí tenemos la unanimidad política de acompañar al presidente de la República para los planes de seguridad que vaya presentando. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente quisieran los diputados? El tema de seguridad es un tema sensible que no puede ventilarse de manera pública en todos sus detalles y eso hay que comprenderlo muy bien. Pero me parece que los diputados de la Comisión de Seguridad lo que están pidiendo es un poco más de información sobre las siete fases del plan o 9 que anunció esta noche el señor presidente. Entonces yo creo de que hay que entender esto en las dos dimensiones, la necesidad de información, que no quiere decir oposición a las solicitudes que se vayan presentando. De hecho, este año ya, por ejemplo, el día lunes en la Comisión de Hacienda llegaron 2 peticiones, se aprobaron las 2 y lo único que quedó pendiente fueron 452,000 dólares para el refuerzo presupuestario en el ramo de gobernación y desarrollo territorial, porque el propio ministro de Hacienda pidió que se postergara ese rubro hasta que él mismo tuviera mayor información. Pero vaya, entonces, diputada, es muy probable que algún diputado del Partido Arena no necesariamente emita su voto el día en sesión plenaria, el jueves. Es probable, yo no le puedo descartar la conducta personal o individual de los diputados en sus votaciones por cualquier razón. Eso, sin embargo, no significa que la unanimidad política que hemos alcanzado en la Comisión de Hacienda y que baja con dictamen favorable con la firma de todos nosotros, los integrantes de la Comisión de Hacienda, es un hecho que lo estaremos viendo el jueves en la plenaria. Perfecto. Diputado Martel, entonces, ¿qué consecuencias tendrán estos fondos? Obviamente ustedes conocen entonces el detalle de hacia dónde se está orientando los fondos y el impacto que esto podría tener. Sí, efectivamente yo creo que hay varios factores que han facilitado este acuerdo de unanimidad política, como bien lo califica Margarita. Uno de ellos es la claridad
en cuanto a los destinos, en cuanto a los recursos, en cuanto a los números. Creo que eso es importante y hay que reconocerlo. El actual ministro de Hacienda ha sido muy eficiente, muy transparente en explicarnos de dónde salen los recursos, cómo se van a ir gastando, cómo se van a ir distribuyendo. Creo que en materia técnica hacendaria hay que reconocer, eso ha sido positivo. Creo que ese es un primer factor que nos ayuda a esa unanimidad política. ¿Por qué? Porque estamos claros de dónde está saliendo el dinero y estamos claros para dónde va. Un segundo elemento que yo creo que contribuye es que hay un mensaje positivo del órgano legislativo hacia el Ejecutivo en el sentido de apoyar y dar una oportunidad a este plan que se está implementando. Creo que eso es muy importante porque es un gobierno recién llegado, tiene 1 mes y 2 días en este momento de haber tomado posesión y es obvio que el tema seguridad se ha convertido en una prioridad. Y por lo tanto creo que este gobierno, como cualquier otro, necesita la oportunidad de poder desplegar un plan que definitivamente es en un área tan sensible para la población. Sí. Creo que esos son los 2 factores fundamentales que han contribuido a la unidad política en este momento. Bueno, iniciaba la entrevista haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de fiscalización podrían ejercer de Asamblea Legislativa, Margarita? Y sobre esta parte del destino de los fondos, ¿hay un compromiso entonces en este caso del ministro de Hacienda de explicar no solo lo que se hizo ahora, sino en adelante, de cómo se va a ejecutar esto? Yo creo que esa pregunta es sumamente importante, William. ¿Por qué la necesidad de tener información más completa? Es porque la Asamblea también tiene un rol que jugar, que es aquel de fiscalizar. También en la Asamblea es un órgano contralor. Le voy a dar este dato al pueblo salvadoreño que nos va a doler mucho. Pero en los últimos 10 años, solamente a los presupuestos de seguridad se les ha dado 5.402 millones de dólares. En los últimos 10 años, solo para el tema de seguridad. O sea, estamos hablando de las 2 administraciones de las 2 administraciones del FMLN, correcto. 5.402 millones de dólares en 10 años para el tema de seguridad. Y veamos en qué condiciones, después de 5.4 mil millones de dólares, queda el país. Las extorsiones subieron, las desapariciones de jóvenes continúan, la pérdida del control del territorio por parte del Estado, la inseguridad galopante. Esto ahuyenta los negocios, las inversiones, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hicieron con 5.400 millones de dólares? Que puesto de otra manera es el equivalente a 9 presupuestos de salud o de educación del país aproximadamente. Y si lo agravamos un poco más, solo este año, los intereses que genera la deuda ascenderá a 900 millones de dólares y estos 5.400 incluyen deuda externa. ¿Usted reconocería que los diputados debieron ser mucho más incisivos en los periodos anteriores para determinar qué estaba pasando con estos fondos? Yo creo que los diputados de la Comisión de Seguridad, que son la comisión, digamos, especializada, hicieron todo lo posible en sus programas. Yo vi numerosos programas de diputados reiterando la urgente necesidad de que se fuera más eficiente, más eficaz, un poco más transparente con la utilización de los fondos. Le voy a decir, los brazaletes famosos. Bueno, fueron varios millones de dólares los que les aprobamos. No pueden decir que la Asamblea Legislativa no acompañó los planes de seguridad desde el punto de vista de darle los recursos. Pero usted ve a los policías sin botas, sin uniformes, y también se les daban esos recursos. Y la gran pregunta es, ¿en cuánto disminuyeron las extorsiones, los homicidios en El Salvador o el control territorial después de 10 años dándole 5.400 millones de dólares? De ahí la importancia que se cree una sinergia complementaria entre los planes del Ejecutivo y las acciones del Legislativo, pero también del órgano judicial. Yo creo que esta es una tarea nacional, hay que verla así y hay que cuidar, por supuesto, de que los fondos del pueblo salvadoreño destinados a su seguridad regrese a sus niveles de seguridad.
Juan José, ¿cómo es que entonces no pasa mayor cosa, digamos? Porque se está hablando de 5.400 millones de dólares, dice Margarita Escobar, distribuidos obviamente en 10 años, pero ¿qué es lo que ocurre entonces en términos del papel fiscalizador que podría jugar la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que habría pasado en los años anteriores? Claro. Bueno, las cifras son duras. Y basta con sumar los presupuestos de seguridad de los 10 años y es obvio, es decir, ahí no hay error. Creo que eso es importante. Incluso se podría considerar que el costo de la seguridad es muchísimo más alto si tomamos en cuenta que impacta la salud. ¿Cuánto le cuesta al Estado atender un herido? ¿Cuánto cuesta atender en medicina legal tantos casos que tiene? Hay una enorme cantidad de, llamémosle, así como hay daño colateral, de gasto colateral, que es más difícil de cuantificar. Es decir, cuando Margarita nos habla de 5.402 millones, está hablando la cifra básica de seguridad, pero en realidad el monto pudo haber sido más alto. Creo que la Asamblea Legislativa tiene que jugar un rol más activo. Yo no puedo exactamente encontrar qué pasó, no estuvimos en el periodo pasado nosotros presentes en la Asamblea Legislativa, pero sí me consta que esfuerzos se hicieron. Creo que la Asamblea está obligada a fortalecer su papel fiscalizador, su papel contralor, porque la Asamblea Legislativa asume una enorme responsabilidad cuando aprueba el presupuesto general de la nación. El presupuesto es el dinero que todos los salvadoreños damos al Estado a través de nuestros impuestos, de las distintas contribuciones, hasta de las multas que pagamos cuando nos estacionamos mal, son recursos que van al Estado. Y por lo tanto, la Asamblea Legislativa, respetando la autonomía que tiene y la independencia que tiene cada órgano del Estado, tiene que asumir un rol contralor. Creo que es algo en lo que tenemos que ir avanzando. Nosotros venimos de épocas de muchísima opacidad, en que había mucho ocultamiento, en que la característica era que la información estatal, que la información que se producía en los órganos del Estado era por naturaleza casi privada y muchas veces costaba obtener información. Pero esto sí ha avanzado muchísimo y hay que decirlo también, en estos 10 años se avanzó en el campo de la transparencia, en el campo del derecho a la información pública que debe de tener los ciudadanos, y eso de alguna manera ha golpeado la Asamblea. Porque la Asamblea viene de esa época de opacidad, de esa época en que se le solicitaba a un ministro un informe y el ministro, si quería, llegaba, si no quería, no llegaba a la comisión y llegaba a informar lo que él consideraba conveniente. En ese sentido, esto tenemos que verlo como proceso. Creo que la Asamblea está avanzando en ese sentido, tiene terreno todavía que recorrer y mucho terreno, pero hay que reconocer, se ha comenzado esta dinámica. Perfecto, tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco sobre este tema. Ustedes lo abordaron rápido, el tema de los brazaletes, 4.7 millones de dólares provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tal parece que, y ustedes me aclararán esto, que son 4.7 millones de dólares que podrían quedar tirados, ¿no? Porque ya hemos visto casos concretos. En San Miguel ocurrió un caso donde capturaron 3 pandilleros y uno de ellos andaba un brazalete. Así que, bueno, vamos a la pausa, regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Les decía entonces, el año pasado el gobierno prácticamente puso en marcha el proyecto de los brazaletes, invirtió $4.7 millones. Esto fue gracias a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica y se supone que para comprar 2.840 brazaletes electrónicos. Margarita, explíquenos esta parte. ¿Qué será? ¿Que estamos a punto entonces de que esos fondos prácticamente queden tirados o qué? Porque ya el presidente de la República también se expresó sobre esto, ¿no? Que prácticamente declaraba que había un fracaso alrededor de este proyecto. Yo creo que el tema de los brazaletes es un ejemplo bien pequeño de todo lo que puede haber acontecido alrededor del tema de la seguridad.
a mí no me gusta ser absolutista o total en un criterio, pero sin duda alguna que 5.400 millones de dólares en 10 años para darle seguridad a los salvadoreños no se refleja. El presidente ya dijo que quiere que le auditen, que sea una auditoría completa, y yo creo que eso debe hacerse. Auditar qué pasó con los brazaletes, qué pasó con tantos dineros que nos llegaban a decir, especialmente cuando éramos de Arena, que estábamos cuestionando y cuestionando que nosotros nos oponíamos a la seguridad y que esto, y no era eso. Queríamos saber más, exigíamos eficiencia, exigíamos transparencia, rendición de cuentas. Por ejemplo, se puso este impuesto a la telefonía, el CES, sí, en los cuales cada 3 meses la Asamblea debe destinar los recursos que los ciudadanos pagan por ese impuesto. Arena se opuso en ese momento a que los salvadoreños le pusieran ese 5% de impuesto a la telefonía. Pero de todas maneras pasó. Y luego, cada 3 meses... Perdón, en aquel momento se suponía que ese impuesto iba específicamente para el tema de seguridad. A eso voy. Iba solamente para seguridad. Pero mire, usted llega y recibe en la Asamblea Legislativa la utilización de esos fondos para todo tipo de cosas. Y entonces le dice, no, es que es para seguridad. Pero explíqueme cómo. ¿Cómo es esto? Es que es para prevención, sí, pero explíquenos cómo esto se concatena con todos los planes. ¿Usted cree que se distorsionó? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, mire, además del presupuesto general de la nación que se le asigna al ramo de seguridad, préstamos específicos para el ramo de seguridad, impuestos especiales para el tema de seguridad y un gran total de 5.400 millones de dólares en 10 años, y los resultados, lejos de haber mejorado, realmente presentan cifras todavía muy delicadas para los salvadoreños. Algo no anda mal. Sí. Ahora, no hubo un gasto eficiente. Sí. ¿Del actual gobierno han tenido alguna información de qué va a pasar con ese impuesto? ¿O ustedes van a tratar de hacer una acción legislativa para que entonces se vuelva al origen para lo que se había destinado el fondo? No hemos escuchado nada sobre ese impuesto a la telefonía. Yo sé que los diputados miembros de la Comisión de Seguridad están a la espera que el señor ministro de Seguridad llegue a la comisión. No sé si será una reunión pública o privada. Siempre hay mecanismos que pueden acomodar el tratamiento de estos temas con la prudencia de Estado que se requiere. Y los diputados están obligados a resguardar información que sea, digamos, delicada para la seguridad de los salvadoreños. Así es de que me imagino que cuando se dé esa oportunidad se podrá escuchar un poco más del señor ministro de Seguridad y de su equipo de seguridad, cuáles son los planes y qué piensan hacer con eso. Perfecto. Diputado Martel, entonces, insisto en el punto, ¿qué habrá que hacer? Bueno, aquí son 2 temas, ¿no? El tema de los brazaletes, para concluir sobre eso, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Ustedes pedirán algún informe? ¿Habrá alguna solicitud para que el ministro de Justicia y Seguridad, que obviamente el actual no es el que es el responsable, ¿no?, sino la administración anterior, en cómo se administraron estos fondos del tema de los brazaletes, pero ¿será posible que pidan algún informe o no? Yo creo que el primer paso tiene que darlo el órgano ejecutivo. Ellos deben hacer una auditoría a fondo de qué pasó con esos brazaletes, tanto desde el proceso de adquisición como cuál era la razón por la cual se estaba comprando tal cantidad, costos, etcétera, y mecanismos de uso. Eso es fundamental, porque además de las fallas que supuestamente estaban creando esos brazaletes, se estaban inutilizando. Si creo que ni 200 brazaletes se llegaron a usar y se compraron más de 5.000. Además de eso, el problema es que la tecnología, si no se usa de inmediato, se vuelve obsoleta. Es como quien compra una computadora, una laptop y la guarda 2 años. Sí, hay que estarla actualizando. Yo voy a comprarla para usarla, ya después de 2 años está totalmente desactualizada. Eso es un absurdo. Además de eso, el brazalete es para ubicar en tiempo real dónde está la persona que lo tiene. Si a mí me ponen un brazalete, hay un mecanismo para saber en cada momento dónde estoy. Ahorita está en el canal 33, de ahí se fue para su casa. El recorrido por el cual yo llegué a mi casa. Y eso se estaba haciendo.
porque eso se supone que se hace con reos de muy poca peligrosidad. Y que además se supone que era para que estuvieran en su casa, ¿no? De salud, no puede estar detenido con una enfermedad terminal, etcétera. Y si estaba fallando el sistema, estábamos complicados. Y más si se le estaban dando a reos que no cubrían el requisito de la baja peligrosidad. Ese es un primer elemento. Creo que sobre la contribución especial, no se pueden ni poner ni quitar impuestos a la loca. Ese sería un error. Creo que hay que, y quien tiene también la palabra, la primera palabra es el ministro de Seguridad. Y yo sí quiero decir algo claro: los planes de seguridad cuestan dinero. Es que el problema es que se volvió tan complejo. Es como una enfermedad. Una enfermedad en el primer tiempo yo me la puedo curar con facilidad, pero si pasan los años, y yo no me doy el tratamiento, y después de 20 años, de 30 años llego a intentar curarme, ¿qué me va a decir el médico? Mire, si usted se quiere curar, aquí hay 3 cosas que tiene que tomar en cuenta. Primero, el tratamiento es largo. Segundo, el tratamiento es complejo y por ratos le va a doler. Y tercero, es caro, consiga dinero. Eso nos está pasando también en el tema de seguridad. Por lo tanto, el punto para mí es garantizar que los recursos se están usando de manera eficiente. Eso es fundamental. Si hay que mantener el impuesto de la contribución especial, que lo vea el ministro, pero que den resultado. Creo que eso es lo fundamental. Pero sí habría que volver, diputado, perdón, al origen del decreto de creación de este impuesto. Habría que volver, es decir, que sea estrictamente destinado a la seguridad. Efectivamente. ¿Usted coincide, por ejemplo, que efectivamente había una distribución? Sí, uno de los problemas es que se convirtió en una especie de caja chica del gobierno. Y entonces servía para un montón de cosas que no estaban directamente ligados al tema de la seguridad. Yo entiendo la importancia de la prevención, pero tengo que definir una estrategia de prevención, porque si no, cualquier cosa puede ser prevención. Y si no me falla la memoria, habían hasta huertos caseros. Pero ¿dónde estaba la estrategia de prevención? Es decir, que eso es un poco de lo que también Nayib tiene que tomar lección y tiene que aplicar ya esa experiencia para no cometer el mismo error. Él está hablando ahora de la fase de oportunidades. Ya la fase era obvio, él no podía entrar en procesión a las zonas controladas por las maras, tenía que entrar con la fuerza policial, con la fuerza militar, pero hoy llega el momento en que el Estado debe de regresar a los territorios, y el Estado regresa a los territorios con sus programas también sociales, pero además es el momento en que el sector privado debe de regresar. Las iglesias deben de regresar. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento también a nuestra juventud de ofrecerle opciones a la participación en las pandillas. Perfecto. Debo hacer una pausa. Vamos a otro corte. Cuando regresemos, tenemos declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, esta tarde, donde ha hablado del plan control territorial, la segunda fase, que justamente se denomina oportunidades. Y ahí ha dado una cantidad de lineamientos y justamente ha hablado de lo que usted decía, ¿no? El Estado, cómo el Estado regresará o debe regresar entonces al territorio. Vamos a una pausa, analizamos estas nuevas disposiciones después de esto. Les decía entonces, el presidente de la República, Nayib Bukele, la tarde de este martes ha dado una conferencia de prensa, ¿no?, donde ha ofrecido detalles sobre el desarrollo del plan control territorial. Ahora él ha hablado de la segunda fase, que ha denominado oportunidades, y ahí ha hablado, entre otras cosas, por ejemplo, de la creación, más bien, en principio, de entrar a los territorios, el Estado, con toda su infraestructura, entrar a los territorios. El tema de las aguas, agua, becas, inclusión social, el empleo, que es un punto aparte que creo que lo podemos abordar también, porque tiene que ver, el empleo no necesariamente es con el gobierno, sino ahí el sector privado, como decía el diputado Juan José Martel. Pero bien, hablaba también de la creación de la unidad de reconstrucción del tejido social, que él señala es para coordinar el ingreso al territorio. Habla también del centro de capacitación técnica para unos 100.000 jóvenes que se estaría instalando ahí en CIFCO, el Centro Internacional de Convenciones y Ferias.
insistió mucho, ¿no?, en decir que van a disputar o competir y vamos a ganar a las pandillas. Dice, no se trata de un esfuerzo de reclutamiento, pero que van a entrar a una competencia fuerte, directa con los jóvenes, a demostrarles que es mejor estar del lado de la acción del gobierno que estar del lado de las pandillas. Pues bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones que ha dado el presidente de la República. Lo tenemos ahí en un pequeño resumen que hemos hecho. Ahora inicia la fase 2, pero esta vez, paralelo a lo otro, por supuesto, vamos a entrar con educación, con salud, con empleo, con becas, con deporte, con arte, con cultura, con inclusión, con oportunidades de empleo, con vivienda, con agua potable, con obras necesarias en las comunidades. Vamos a crear en CIFCO en la mañana, cuando prácticamente no se utiliza, en las áreas que no se utilizan de CIFCO, vamos a crear prácticamente una universidad técnica, la cual no va a ser una universidad en sí, pero va a ser un centro de capacitaciones técnicas donde vamos a capacitar a 100.000 jóvenes para diversos oficios. Los 91 millones son para toda la fase 2. Ojo, la fase 2 no cuesta 91 millones. La fase 2 se va a implementar a partir de mañana con el presupuesto que ya está aprobado. Y va a continuar con el presupuesto del siguiente año y va a continuar con el presupuesto del siguiente año. Este es un refuerzo presupuestario extraordinario que se está pidiendo para implementar la fase 2, ya que va a requerir de algunas inversiones inmediatas. Es bien fácil que la dejemos de decretar, simplemente dejen de matar. Es bien fácil, solo tienen que dejar de matar. Pero mientras continúe el arrecio de los asesinatos, entonces vamos a continuar apretando los centros penales y hemos visto que ha dado resultados. Han bajado los homicidios, han bajado los asaltos, han bajado las violaciones, han bajado casi todos los crímenes, estamos seguros, aunque es muy difícil de tabular. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente de la República en esa conferencia de prensa. Diputado Escobar, un poco explícanos entonces cómo lo están observando ustedes, porque ahora él está hablando de 7 fases, apenas están comenzando la segunda fase. A decir verdad, yo lo único que conozco es la conferencia de prensa y no la pude ver completa, pero por lo que yo estoy viendo es un programa de seguridad que va a llevar quizá el quinquenio completo, no lo puedo aseverar, pero esa impresión me da. También veo que hay una simultaneidad en los pasos que está dando. Continúa el plan de control territorial y a la vez está abriendo un espacio, me imagino, para ir acomodando los resultados positivos que se puedan dar de la intervención del Estado en materia de control territorial. En cuanto al tema del empleo o la formación técnica de 100.000 jóvenes, pues esto resolvería muchos problemas, no solamente un tema de seguridad, sino que el tema de migración. Estamos viendo que El Salvador tiene que hacer su propio esfuerzo y podemos hacerlo para salir adelante. Si esta capacitación técnica va a utilizar la tecnología, hoy es el momento que con el diputado estamos trabajando y la Comisión de Economía, leyes importantísimas, como es la ley de la economía del conocimiento, con estímulos para el emprendedurismo, la ley de, mañana voy a estar presentando una nueva ley que es la ley de la creatividad o ley naranja, estamos estudiando la ley de comercio electrónico, hoy decidimos en la Comisión de Economía comenzar las consultas sobre la ley de protección de datos y habeas data. Estamos intensificando una atmósfera que coadyuve a los esfuerzos de generar empleos en el país. Y ojalá que esta capacitación pueda encajar con el esfuerzo legislativo y la confianza que genere en el sector privado para generar mayores inversiones y mayor empleo, pero también para estimular la creatividad y proyectos de emprendedores. ¿Y cómo van a evitar, diputado Escobar, que todos estos esfuerzos sean esfuerzos aislados? Porque vaya, el presidente de la República está hablando ahora de esta capacitación técnica para más de 100.000 jóvenes. Ayer, justamente en el espacio acá 8 en punto, compartían con nosotros representantes de la Fundación Gloria de Crit y también de INSAFOR, ¿no? Que en este esfuerzo que se hizo público la semana pasada, cuando vino Carlos Slim con su fundación, Carlos Slim, precisamente a hablar de este esfuerzo de capacitación para el empleo. Entonces, ¿cómo articular? O sea, ¿es posible articular todos estos esfuerzos? Porque uno dice, aquí parece que hay proyectos o están aislados o cómo se van a articular. Mire, yo no solamente creo que sí es posible, sino que estoy absolutamente convencida que es necesario una coordinación nacional.
El Ejecutivo tiene sus propias normas de funcionamiento y sus atribuciones como Ejecutivo, que se complementan y se apalancan con las acciones legislativas. Y naturalmente que la empresa privada también tiene que entrar en este plan de nación por el empleo. Apenas llevan un mes realmente en el gobierno, creo que no han tenido tiempo todavía de recibir completamente sus carteras. Recordemos que no hubieron comisiones de transición, y yo pues me supongo que eso también les ha llevado un poco de tiempo el ver en qué condiciones reciben el país. Pero yo espero y así lo propongo, y es que pronto en la Comisión de Economía, aunque ya recibimos y fue muy fructífera la visita del licenciado Catán de Comercio e Inversiones, del licenciado Handal de Innovación, ya lo recibimos en la Comisión de Economía. Yo creo que será necesario una reunión un poco más amplia para poder articular el rumbo y conocer, de aquí la necesidad también de conocer no solo los planes de seguridad, sino que también los planes de crecimiento económico para lograr hacer una agenda que saque adelante al país. Sí, diputado Martel, pero entonces acá estamos viendo toda una iniciativa entonces, o lo ve usted así o no, toda la parte de prevención, recuperación del territorio, pero también la parte represiva. ¿Será que hoy lo estamos viendo de manera articulada esto ya entrando? Porque bueno, hoy el presidente de la República está hablando de entrar a los territorios con todo el aparataje del Estado. Sí, es que el tema de seguridad se volvió tan complejo que hoy requiere de un esfuerzo integral, amplio, en el que obviamente el Estado juega el rol de primer esfuerzo, pero después tiene que ir el resto de la sociedad. Y el Estado ha entrado en primer lugar con su aparato de fuerza. No se podía de otro modo. Pero ahora va una segunda fase, por lo que explica el presidente, en la cual se comienzan a abrir todos los espacios de oportunidades. Y oportunidades implica obra local, implica recuperación de espacios y, lo más importante, implica que el joven sepa que hay opciones distintas a las maras. Creo que eso es fundamental. Ahora, el sector privado tiene también que poner mucha atención a esto, porque también no es automático que el sector privado va a entrar. El sector privado va a necesitar ganar confianza, porque ellos invierten también, y nadie va a invertir si ve un riesgo demasiado alto de pérdida. Pero en la medida en que vea la consistencia del plan, en que vea la unidad del estamento político, creo que eso va a contribuir a comenzar a generar la confianza. Pero por otro lado, hay que crear el nuevo andamiaje de seguridad jurídica, que es en lo que, como bien decía Margarita, está trabajando la Comisión de Economía. Necesitamos una ley de comercio electrónico que se esté estudiando y con una amplia y muy activa, positiva y entusiasta participación de muchos sectores. Viene ya la ley de Abeadata, la ley de protección de datos. Tenemos ya aprobada una ley de firma electrónica desde hace tiempos que no se ha implementado. Tenemos aprobada una ley de facturación electrónica que hay un compromiso de este gobierno de implementarla a partir del próximo año. Y también entre los acuerdos que se tomaron ayer en la Comisión de Hacienda fue aprobarle un poco más de $1 millón para complementar el proceso de la ley electrónica. Porque el problema es, primero, que estamos atrasados. Estábamos conversando con Margarita que tenemos por lo menos una década de atraso. Mínimo. Y lo increíble, Cambio Democrático presentó una propuesta hace varios años sobre comercio electrónico que por suerte que hoy la estamos rescatando. Pero lo más increíble, habíamos presentado en el 2009 o en el 2010 y en el 2013 propuestas de ley de protección de datos, propuesta de Abeadata, y una de ellas hasta archivo la mandaron. Increíble, cuando ya pudiéramos haber abierto un debate en esos temas. Excelente. ¿Con qué quiero sintetizar? Que necesitamos ver este tema de manera integral, de mediano y largo plazo, no solo de corto plazo, y con la participación de todo el país. Bueno, vamos a la última pausa comercial, regresamos y hacemos, me interesa que cerremos un poco analizando la parte del sector privado, cómo se circunscribe el sector privado en este esfuerzo entonces, porque ya obviamente no se trata de una iniciativa única y exclusivamente del Estado, del gobierno. Vamos a la pausa, regresamos.
Bien, vamos rápido al cierre de 8 en punto. Diputada Escobar, explícanos, ¿se puede lograr la unidad alrededor de estos temas de los que estamos conversando, del tema de cómo enfrentar la violencia, la inseguridad en el país, el papel que juega el gobierno, el Estado en general, pero también el sector privado en este país, los sectores políticos, la Asamblea Legislativa? ¿Hasta dónde es posible avanzar en términos de la unidad? Siempre se habla de unidad, pero en efecto al final cada quien hace lo que puede, ¿no? Y el gobierno se queda articulando todas sus iniciativas, pero de manera unilateral, la Asamblea Legislativa por su lado. Pero ahora es posible dar ese paso. Yo creo que la unidad del país es absolutamente necesario y pasa por otra palabra parecida, voluntad de hacerlo. La unidad y la voluntad van de la mano. ¿Cómo nos vamos a oponer como nación, cualquiera sea nuestra responsabilidad, a que los salvadoreños tengan mayores niveles de seguridad, mayores niveles de empleo, mayores niveles de predictibilidad en su futuro, eliminar la migración? ¿Quién en su sano juicio se va a oponer a la utilización de la tecnología y de las herramientas de la información que son el mundo moderno, al emprendedurismo de los jóvenes? ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a que los jóvenes se capaciten tecnológicamente y puedan insertarse con sus propios proyectos innovadores y de talento? Que ahora la economía de la creatividad y del talento son... Bueno, Facebook comenzó con 2 en un garaje, y todos estos emprendimientos han comenzado con experimentos de 1 o 2 muchachos jóvenes que ahora son imperios mundiales. ¿Es posible? Yo lo creo que sí. ¿Qué papel debe jugar el Partido Arena como oposición en la Asamblea Legislativa? Yo creo que Arena debe jugar 2 papeles. Por un lado, apegarse a los principios que le dan vida al Partido Arena, que es la paz, el progreso y la libertad. Con esos principios, ser una oposición en el mundo moderno no significa jugar un rol que obstaculice planes de nación. Y a decir verdad, Arena nunca ha sido un partido que se opone. Sí ha cumplido el otro rol, que es el de fiscalizador. Hablábamos del tema de seguridad. Sí, Arena ha cuestionado mucho todos los fondos que se dieron, y ahora, después de 10 años, contabilizan $5.400 millones. Ahora creo que los ciudadanos pueden ver con mayor claridad, claro, hacia atrás, el papel que debe jugar. Pero hay un tercer elemento. Creo que la sociedad salvadoreña espera mucho más de los partidos políticos. Espera resultados para su vida, no para la vida de los partidos políticos per se. Los ciudadanos están más atentos. Hemos hablado de tecnologías. Sí. Todos lo saben al instante. En todo pueden opinar. En todas partes ellos tienen información. Así es de que yo veo un futuro que dependerá de la voluntad tanto de los institutos políticos como de las personas que estamos sirviéndole al pueblo salvadoreño para lograr acuerdos. Perfecto. Y es mi deseo personal que así sea, William. Sí, diputado Martel, entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? ¿O se están dando ya en este momento en esa dirección de cómo sacar al país adelante, de poder unificarnos entonces con los temas principales de nación, en el tema de economía, en el tema de la seguridad? Yo creo que los temas fundamentales del país no se van a sacar adelante si no es a través de amplios consensos y de mucha unidad. Y eso requiere, como dice Margarita, en primer lugar la voluntad, es decir, el deseo realmente de hacerlo, que es la fuerza inicial que da impulso. Pero también requiere del reconocimiento de la diversidad de intereses que componen una sociedad. Una sociedad tiene intereses diversos y tenemos que reconocer que hay otros intereses que no necesariamente son los míos, pero que son legítimos. Y es en esa dinámica de ir encontrando los puntos en común de los intereses y de ir sabiendo administrar las diferencias que siempre existen en una sociedad que se avanza. Una democracia no es ausencia de diferencias, no es que todos nos uniformamos o nos clonamos en la misma ruta. La democracia parte de entender y de reconocer las diferencias, de reconocer la legitimidad de las diferencias y de buscar los mecanismos de administración para salir adelante. Esta mañana estábamos con Margarita en la Comisión de Economía y hubo un hecho importante. Llegó las Naciones Unidas y nos llevaron la agenda de nación para nuestro país, que ha sido un esfuerzo de trabajo de más de un año de todas las fuerzas políticas. Allá hay
más de 70 propuestas concretas en las que hemos participado todas las fuerzas políticas en materia económica, en materia social, en materia política, en materia de transparencia, de combate a la corrupción. Sino acciones. Hay acciones concretas, medidas concretas. General, esa es una ruta, es una guía que nos demuestra que es posible llegar a acuerdos. Y no solo los partidos, cuando uno revisa el grupo de apoyo, el grupo gestor, allá hay iglesias, allá hay representación del sector privado, allá hay representación del sector social. Es decir, es un esfuerzo que fue más allá. Y, hombre, estábamos muy complacidos todos por decir, este es un esfuerzo tan importante, pero para mí es el ejemplo de que podemos empezar en medio de nuestras diferencias, porque las vamos a seguir teniendo, pero sabiéndolas administrar, a resolver los grandes problemas que tiene este país. Y sobre todo si no hay tanta interferencia en la visión que se tiene para 2021, ¿no? Elección para diputados y alcaldes. Esos son los calendarios de la democracia. La democracia también es competencia. Bueno, excelente, gracias, diputado. Gracias. Gracias, William. Buenas noches. Un gusto estar también aquí con el diputado Martel y los invitamos a que vean la Comisión de Economía. Están pasando cosas muy interesantes. Excelente, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana en 8 en punto. Rolando Alvarenga, él es el presidente interino del partido de Oposición Arena, estará con nosotros en nuestros estudios. Buenas noches.